Ya está grabando, sí, ya está grabando. Hola amigos, eso es algo que queríamos intentar a ver qué onda. Se llama Espoteando en el parque. Estamos en algún parque de un suburbio de aquí de la ciudad de Mérida. Y pues no sé, le dije a mi amiga Paulina, que es una de mis mejores amigas, que conozco desde que empecé a estudiar antropología social, para que sepan algunos. Es igual, eso del espoteo del parque, pues es igual para que me sepan pues, quién es el furrito yucateco. O sea, no les voy a decir mi identidad, que algunas veces creo que va a quedar obvia, quién anda detrás del fursuit. Pero yo creo que esto, más que nada, quería hacerlo para que los que nos están viendo y los que nos llegan a ver a futuro, pues sepan qué onda con el furry fandom. El furry fandom pues nació creo que en los 80 aproximadamente, pero ahorita pues ha tenido un poquito de auge. Aquí en el sureste igual ha tenido un poquito de auge. ¿En qué sentido? De que los que formamos parte de esa agrupación, bueno, de ese conglomerado social, por así decirlo, pues hemos aumentado, de poco en poco hemos aumentado. Entonces, el furry fandom viene siendo viene siendo personas personas que se identifican con un animal o con un ser mitológico, un ser fantástico. Adoptan a esta criatura y la adoptan con humanidad, o sea, con todo lo que la persona desea, lo desplaza, por así decirlo, a esta criatura. Y cuando tú eliges tu personaje, se llama Fursona. La Fursona, por ejemplo, soy yo, soy Elías. Elías Sketching es mi Fursona. Pero yo no empecé como tal en el furry fandom, yo empecé como Brony, que es otro fandom que es de Mi Pequeño Pony, que tuvo su auge en principios de la década y finales de esa década casi casi. Entonces yo me volví Brony, ahí adopté a un unicornio blanco de cuerno así. Bueno, en el primer diseño de mi persona, eso es blanco igual, el cuernito es blanco igual. Guay. Y ya lo demás, así como lo ven, todo blanco y negro, así, Chen nomás, Chen blanco y negro. Ah, entonces, ¿qué pasó? De que conocí a una persona que me metió en el furry fandom, que es Krebsich Nova, que ya salió en el canal, que ya salió conmigo partiendo rosca. Es una de mis mejores amigas. De hecho, la conocí en el Centro Estatal de Bellas Artes, ahí el que está por el Centenario aquí en Mérida. Ahí estudiábamos, ella estudiaba música, yo estudiaba pintura y dibujos, ahí nos conocimos. Regresando al punto, pues ella me metió en el furry fandom. Yo igual lo empecé a saber a través de dibujos y artes de DeviantArt. Algo que puedo decir que me gustan mucho los dragones en general, los diseños, o los dibujos o diseños de los dragones a mí me encantan, me gustan muchísimo. Igual, una persona que yo quería mucho, de los que me tienen en Facebook personalmente, los que saben quién soy, yo suelo dibujar, suelo hacer unos dibujos. Y de hecho yo tengo otro canal o sea, tengo ¿es serio un canal? Una página de Ajá. Instagram. Ah, una página de Insta que donde subo mis dibujos, que es Nova Sketching Art. Igual en mi perfil personal, ahí subo de Insta, ahí subo igual mis dibujos. Ya más adelante compartiré dibujos igual en el Zorrito Yucateco. ¿Y qué estaba diciendo? Para que vean que me estoy perdiendo. El furry fandom, ¿cómo entraste? Ah, sí, es del furry fandom. Entonces, del furry fandom puedo decir que Kresnich Nova me metió. Y de ahí pues me fui adentrando poco a poco. Este año fue el año que más me adentré eh, en todo esto. Y de hecho, toda la comunidad que existe alrededor del mundo está conectada por medio de las redes sociales. Si lo pueden ver, en el país, aquí en México, se hacen convenciones donde se reúnen ese tipo de personas. O sea, las personas que pertenecen a este fandom y hacen convenciones muy muy chidas. Y por ejemplo en YouTube
en Facebook, en Instagram, en Twitter, en otras redes sociales. En todos están los furries, ahí publican arte, ahí publican, de hecho hay algunos del centro de México que hacen podcast y todo eso. Y yo cuando vi eso dije, pues yo igual me quiero aventar, pero con lo que yo sé de mi región. He conocido poco a poco a las personas, a los furries de aquí de Yucatán, que son muy chidos. Cerito, Alex, que es la nutria, no sé su nombre, Ali Tails, que igual está, que es de Argentina, pero está viviendo aquí, es muy buena gente el chico, Jabu, entre otras personitas que igual he conocido, muy chidas, Cari Draus, igual que quiero conocer, o sea, porque sus dibujos están muy chidos. Y yo, por ejemplo, a las personas que están a mi alrededor, pues sí les he adentrado de a poco en eso del furry fandom. No, es raro porque o sea, la comparación que le doy es como un bautizo católico. O sea, te bautizan y cuando te bautizan, o sea, como tu rito de paso es tener tu fursona, el animal con el que te identificas, darle como un nombre y crear tu fursona, o sea, o que alguien te cree tu fursona. Por ejemplo, a los que están en el team de aquí del Furrito Yucateco, está Arabella, que es una gatita negra, que es la que me ayuda con la edición de los videos. Está Matt, que es un venado, él me ayuda en otras cuestiones logísticas del canal. Y pues yo que soy un unicornio, yo soy el Elías, el unicornio. Y así entre otras personas que he conocido, así les medio pues, ¿qué onda con el furry fandom? Mira, tenemos un amiguito. Mira. Él es Tulio, él es residente local de aquí del parquecito. Hola Tulio. ¿Te pegaron? Fíjale. Amiguitos, ¿por qué hacen eso? No deben maltratar a los animales. Sobre todo a los domésticos, perritos y gatitos. Les seguía comentando... sí. Entonces, ¿para qué tú perteneces en el furry fandom? O sea, no es necesario comprar una fursuit. Esa, por ejemplo, es la cabeza como tipo botarga, por así decirlo. Se llama fursuit, o en este caso es la furjet nada más. Hola, Tulio. Oh, mira qué bonito. Es buen Tulio. Para que vean que los animalitos son manchitos. Y para que pertenezcas en el fandom, no es necesario que tengas una fursuit o que gastes casi 15,000 pesos en eso. No es necesario realmente. Con que tú quieras pertenecer a la comunidad, a la manada, como algunos le dicen, date, tú métete sin miedos, adéntrate, conócete, porque o sea, lo que es en el norte, centro del país, aquí de México, ahí sí están más unidos, ahí sí puede haber un poquito más de unidad. Pero aquí en el sureste, en Mérida, pues apenas nos estamos conociendo, apenas se está dando a conocer bien quiénes estamos dentro del fandom, porque dentro de la comunidad de Mérida sí se ha hecho reuniones. Yo, por ejemplo, yo casi no voy a las reuniones por cuestión de trabajo. Yo, pues, bueno, hablando un poco de mi vida personal. ¿Cómo entró? Hablando un poco de mi vida personal, yo por ejemplo soy antropólogo, soy pasante de antropología social y ahorita estoy trabajando para un programa federal, por así decirlo, de buen corazón, que se llama Bienestar, y eso es todo lo que voy a decir. Y sí me ocupa un poquito de tiempo por todo lo que conlleva, y eso pues me ha impedido a veces hacer videos, me ha impedido hacer sesiones fotográficas, o me ha impedido hacer otras cositas dentro del fandom, porque sí quisiera incursionar un poquito más,
Porque pues el conocimiento que tengo, y es lo que quiero igual que sepan, el motivo del canal es para dar a conocer lo que aquí en Yucatán hacemos, pero para darle igual una difusión a temas de interés. Por ejemplo, algo que no se habla casi es de las dos Méridas. Sorprendente, ¿verdad? A veces los que están inmersos un poco en sociales ya saben qué onda con las dos Méridas, pero en Mérida se viven dos situaciones, los del norte y los del sur, que son desigualdades que se han marcado socioeconómicamente y se sigue marcando y se sigue marcando y el Estado lo sigue perpetuando esa triste idea, pero eso es para usar, esa es harina de otro costal. Entonces, todo el conocimiento que yo he generado con respecto, porque igual algo que les quiero compartir, si hablo mucho de religión, es que realmente México es muy religioso. Y como les digo, cuando uno estudia antropología o una ciencia social, siempre busca una rama o una rama de estudio en que basarse, algo. Y recuerden, cuando tú agarras una carrera, siempre son tus gustos, siempre es lo que tú quieres. Y yo, por ejemplo, como vengo de una formación muy católica, pues yo decidí estudiar lo que es la religión, pero religión popular, no la marcada por la institución, por la iglesia católica, o sea, no marcada por la religión, pero es la práctica que se llevan los feligreses, bla, bla. Y por ejemplo, en Arabela, no sé qué, ¿cuál fue tu rama de estudio al final? Sistemas de organización social y redes sociales virtuales. Ahí está, para que vean. Aquí cada antropólogo o antropóloga va eligiendo lo que desea. Y, oye, pero tú tomaste la de etnografía virtual. Sí. Ah, sí, es cierto. Algo que nos quieras platicar de la etnografía virtual. ¿Qué es lo máximo? Dejen de satanizar a la gente que no quiere hacer trabajo de campo físico. Exacto. Porque igual... Trabajo de campo es trabajo de campo, amigos. Así sea desde tu hamaca. Recuerden, es un paradigma que se van rompiendo. La antropología no puede ser la misma, así como las tradiciones y la cultura. Es dinámica, siempre cambia. No puede, la cultura, la tradición no son objetos de museo que se pueden estar intactos forever, never. Todo va cambiando. Y por ejemplo, todos los comentarios que hacen todos en Facebook, las reacciones, las viralizaciones, son fenómenos que se necesitan estudiar. Y Paulina, ay, que Arabela. Paulina. Sí, ya bueno, Paulina es la encargada de estudiar este tipo de fenómenos. Y la verdad, en la carrera, ¿sí o no? Son muy decimonónicos. Sí. Son muy decimonónicos en esa cuestión. A veces nos quedamos con la cuestión siempre de que siempre nos quedamos con la misma línea. Y no, hay que explorar nuevas cosas. Por ejemplo, en la facultad no hay nadie que se atreva a hacer etnografía virtual. Como nadie. Bueno, la maestra Gaby. La maestra Gaby. Sí, cierto. Porque igual, aunque créanlo o no, aunque nos hagan burla de eso, una tesis, aunque hable de otakus, furros, que hable de cualquier cosa, mientras esté bien justificada y tenga un buen enfoque y una buena metodología, ya la hicieron. Además son fenómenos sociales y todos los fenómenos sociales son estudiables. Exacto. Nosotros, bueno, hablando un poco de antropología, no recuerden, por favor, no nos confundan, no somos paleontólogos, no somos arqueólogos, no excavamos pirámides. Eso lo hacen los arqueólogos y no siempre se dedican a las pirámides. Ellos estudian los vestigios materiales para reconstruir la sociedad del pasado. Nosotros, ahí va la discusión del concepto de la antropología. Porque el concepto de la antropología, bueno, para que lo sepan, un concepto es una idea con la cual se visualiza una imagen, por así decirlo, ¿no? ¿Oílo? Sí, pues ya llevé como 5 años de antropología, tengo que dar fruto. Entonces, los conceptos son muy variados, son muy cambiantes. Y nosotros, o sea, los científicos sociales, lo que hacen, estudian problemas sociales y les dan una solución con base teórica. Yo, por ejemplo, yo estudio la religión popular y las tradiciones. Y es muy controversial porque realmente muchos de los yucatecos creen que las tradiciones son inamovibles. Y no,
a veces tienen que cambiar, o sea, cambian para bien o cambian para mal, según como se esté dando, ¿no? Ah, Porque, porque igual uno de los cambios que hemos observado, eso hablando de lo que queremos igual hacer a futuro, uno de los videos a futuro, es de la gentrificación. Pau, ¿nos puedes dar un ejemplo bueno, nos puedes dar el concepto de gentrificación? Así, muy esbozado. chale, no, no es cierto. Es, así a grandes rasgos, es cuando una zona se convierte para un uso diferente o un uso, o llegan habitantes diferentes a los que se suponía que estaban ahí desde hace algún tiempo. Está muy mal, pero perdón, hace más de un año que no voy a clases. Y se empieza a poblar pues de otros tipos de personas, de otros tipos de actividades comerciales, actividades lúdicas, y desplazan a los que habitaban esa zona anteriormente. Sí, estás en lo idóneo. La gentrificación Estás es en tachas, oye. cuando te pega es cierto. Pues miren, sí, la gentrificación es cuando personas exógenas a un contexto vienen y empiezan a habitar dentro del contexto y cambian la dinámica social del lugar. Eso, ¿cómo lo podemos ver? Hay un claro ejemplo. Algunos de los yucatecos se van a acordar, otros creo que ya no. Santa Lucía. Santa Lucía es el ejemplo vivo. Santa Lucía, antes de que lo remodelara el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco en el 2012, más o menos, esa era una zona que estaba así muerta, literalmente abandonada. O sea, lo que son los arcos de Santa Lucía. De hecho había mucho vago ahí antes, ¿no? Vago y borrachito antes Sí. había. Y ahí había un escenario donde cada jueves se presentaba la jarana, creo que era jueves de vaquería. Y ahí se pone una banda jaranera, una orquesta, pero una orquesta jaranera, y había un grupo de danzantes folclóricos que ahí iban y hacían todos los bailes típicos, solamente los jueves. Y ese escenario era ocupado por muchachos y muchachas que pertenecían a un grupo llamado los K-poperos, que como el nombre lo indica, los K-poperos son los que hacen bailes con ese tipo de ritmo oriental. Y ahí hacían sus prácticas de danza para luego ir a concursos que se hacían en convenciones. En aquella época, así está me siento viejo. En aquella época estaba el tsunami, que todavía vive hasta ahorita en 2019, y el extinto Senka. ¿Ya no hay cerca? No, hace como 1 año, 2 años dejaron de hacerlo. Por lo mismo de que como pues, no traían nada nuevo. Chale. Y todo se encareció. Entonces por eso. Pero, el grupo de K-poperos, ahí hacían sus prácticas dancísticas, por así decirlo. Sus ensayos. Sus ensayos, me encanta hacer palabras bonitas. Entonces, así ahí hayan sus ensayos, pero ¿qué pasó? Cuando vino el gobierno y remodeló todo esto, hasta se dice, quién sabe, son cuentos de pescadores que arrulla el mar, que los primeros pilastrones que tenían los arcos de ahí de Santa Lucía, me pica la hormiga, me picó un hormigón, lo sentí feo. Bueno, se dijo que los primeros pilastrones que tenía de los arcos, que se los tumbó la exgobernadora, quién sabe, son chismes, no sé, ahí es lo que dicen. Un gatito. ¡Ay, un gatito! Me gustan los gatitos. Bueno, una vez que se remodeló, que se dejó bien acondicionado ese espacio, pues se empezaron a meter negocios, restaurantes. Esa zona se empezó se agarró por el sector privado, y todo el espacio se hizo espacio de consumo. ¿A qué me refiero con espacio de consumo? No puedes estar aquí si no estás consumiendo algo. Eso creo que era un concepto de Lefebvre, ¿verdad? Lefebvre es un antropólogo francés. Me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Perdón, es fe de ratas. Pero me acuerdo que así se llamaba el autor, Lefebvre, que hablaba sobre el consumo del espacio.
Entonces, si se fijan, todo lo que es la calle 60, ahorita es un área de consumo. Incluso el escenario tiene sillas y mesas para los restaurantes. De hecho, no te puedes subir al escenario si no vas a consumir en el restaurante. Exactamente. Todo, o sea, la mayor parte ahorita, desde esa remodelación, desde que lo agarraron los privados y hasta ahorita, se desplazaron a los K-popers, que ahora ya no practican en Santa Lucía por lo mismo de que los mismos restaurantes se quejaban porque hacían escándalo, bla, bla, bla. Ellos se desplazaron y se fueron hasta más el parque de Mejorada. Y ahorita tú los puedes ver ahí haciendo sus ensayos. Ahí viene uno. Me ha tocado ver casos. Bicho. Gracias. Ya. Me ha tocado ver casos que igual hay borrachitos, porque no podemos decir que no existen, que sí existen. Hay personas que salen de su trabajo y pues tienen la costumbre de ser seguidores del dios Baco. Pero Baco es del vino, pero pues aquí nos encanta la cheva. Entonces, ¿qué pasó? Yo una vez estaba sentado ahí bien a gusto, bien Agustín Lara en el parque de Santa Lucía, y veo que un señor ya de la tercera edad, pues obviamente estaba pues ya en los brazos de Baco, ya estaba bien chumi, ya estaba bien tomado. Entonces, ¿qué pasó? Vino un policía del municipio de Mérida y literalmente hasta pegaron un antimotín y era, señor, vámonos. Porque ese tipo de restaurantes y esa zona ya quedó para privados y solamente los que tienen dinero, o como dicen ahorita en esta sección, solo los fifís van a consumir allá. De hecho, hay gente tirada, muy borracha todo el tiempo en el centro y nadie los levanta, pasan encima de ellos. Pero en esas zonas no puede haber gente ni ligeramente sospechosa o ni ligeramente desaliñada porque enseguida se ponen con sus cosas. Sí, y es que inclusive hasta el baño de Santa Lucía. Es verdad, los baños tienes que presentar un ticket. Sí. Tienes que presentar un ticket de que estás consumiendo en alguno de los restaurantes para que te den la llave. Exacto. Y fíjense, es un área pública. Están de lujo esos baños. Y ahí, ese es un claro ejemplo de las dos Méridas que ya estamos spoileando prácticamente. Porque la 60, puro lujo, puro turismo. Pero si tú te vas, te asomas a donde está el pasaje de las Bonitas, que es el... Bueno, es que era el primer nombre. El pasaje de las Bonitas, ahora actualmente Piñatas, en la esquina del Moro Musa o de Correos. Ahí está el parque del Eulogio Rosado. Paulina, ¿me puedes decir a grandes rasgos cómo se presenta el parque del Eulogio Rosado? Espérate, la bañé. ¿Se cayó? Sí. Híjole. El parque del Eulogio Rosado. Es un basural lleno de gente borracha, tirada todo el tiempo. Todo el tiempo huele a miados. Eso es el parque del Eulogio Rosado. Y de hecho, lo que me sorprende es que hay un mega basurero. Sí, hay un bote de basura gigantesco, horrible, que siempre tiene la basura rebosando. Yo me acuerdo, hablando de basura rebosando, eso me hace recordar que en redes sociales hubo una vez una turista, creo que del centro de México, no sé qué parte del país, vino acá a Mérida y dio su opinión de la ciudad. Dijo que la ciudad apesta. Hay borrachos y mendigos. Sí, fue hace como una semana o dos. Sí, entonces la gente en redes sociales, pues le empezó encima. Es como lo que pasó con Lady Pip. Ella externó su opinión. Pero ¿qué pasó? Que al no concordar con la opinión generalizada, pues fue el centro... Fue el centro de las críticas. Entonces, tristemente, no podemos decir que no es verdad. Porque hay partes del centro de Mérida que no quisieras pasar, pero hay que pasar. De hecho, ¿recuerdas cuando fuimos por San Cristóbal y nos empezó a seguir la policía? Porque nos metimos a un lugar que quién sabe qué era. Sí. Sin querer. Estaba disfrazado de fonda, ¿eh? Sí. Y nos metimos y al parecer no era una fonda. Sí, y tristemente, por ejemplo, la 58, el barrio de San Cristóbal, y hay otros lugares de Mérida en donde son negocios, pero pues realmente no son negocios, son cosas turbias que no quisiera mencionar. Ya la gente sabrá que se encuentra. Pero creo que ya hablamos demasiado, ¿no? Porque prácticamente lo estamos desquitando.
Pero bueno, De hecho, ya nos fuimos del tema. sí, estamos hablando del furry fandom y ahorita estamos criticando, estamos haciendo críticas, estamos haciendo señalamientos de lo que pasa en la ciudad de Mérida. Porque inclusive muchos dicen, no, es que la ciudad más segura. Así lo pinta el discurso oficial del gobierno del estado, así lo pinta el discurso del ayuntamiento de Mérida. Pero realmente no es tan blanca ni es tan segura como dicen. Eso, De hecho, te conté lo que me dijo mi vecina hace poco. no, cuenta. Ahí por la casa del pueblo, ella trabaja ahí por la casa del pueblo. No voy a decir dónde, ni voy a decir a qué se dedica, pero el caso es que pasó en su carro, era temprano, dice, y que vio que unos policías estaban llevando el cuerpo semidesnudo de una mujer, de la cintura para arriba. Uh-huh. Se lo estaban llevando como si fuera un saco de papas, que evidentemente la mujer estaba muerta. Y, o sea, los policías que se supone que deben cuidar la evidencia y que deben hacer las cosas bien, se la estaban llevando como un saco de papas arrastrada por la calle. Y lo peor es que eso ni siquiera salió en las noticias, nadie se enteró. O sea, ella se enteró porque pasó por ahí y lo vio. Si no, nadie se entera. Exacto. Y es que, fíjense, los medios de comunicación no son tanto de comunicación, son medios de descomunicación, de desinformación. Porque a veces quien tiene plata platica, quien no solo escucha. ¿Y a qué me refiero con eso? De que a veces hay personas que pagan a los medios de comunicación para que no se sepan ciertas cosas. Y eso sí pasa, sí pasa. Como pasó hace poco, algo que fue mucho revuelo aquí en la ciudad, lo de la represión que hubo en la marcha pacífica. Y el discurso oficial empezó a decir de que no, es que fueron personas, o sea, una palabra que no se debe utilizar, pero se usa mucho, fuereño. Al final de cuentas todos somos humanos, al final de cuentas todos somos mexicanos. Y quieranlo o no, pues tienen el derecho de vivir aquí. Pero, ajá, el discurso empezó a decir, no, es que los fuereños hicieron su, ¿qué? Blog, su cosa de choque, algo así empezaron a decir. Pero realmente hubo un problema, es de complejo de analizar, pero solo lo menciono para decir, no sé, solo lo menciono por decir. Uy, ¿cuánto llevamos? 27 minutos. Uy, para que veas cómo es el despoteo del parque. Y así estamos aquí. Pues así, amiguitos, eso es un poco de lo que que vivimos un poquito en esa realidad. Y ya, solo creo que nos desviamos mucho del tema, nos salimos mucho por la tangente. Sí. Pero pues es lo chido que la tecnología de hoy pues nos da la oportunidad de sacar lo que sentimos. Y no es algo, o sea, sí es algo personal, pero es algo social igual. Y a veces como científicos sociales o personas humanas tenemos el derecho de hablar, de quejarnos, de alzar la voz. Obviamente no nos podemos quedar así con las mismas, no solo a criticar y hablar y hablar y criticar, sino es igual aportando. Por ejemplo, el video del tlacuachito que subí no hace poco, lo hice mucho por eso, porque a veces pasa que me ha tocado ver casos de que apenas ven un tlacuachito y es apedrearlo, seguirle escobazos y matarlo. Entonces, chale, no, eso no se hace. No, primo, no, prima, eso no se hace. Hay que aprender a conocer, porque igual me ha tocado que en mi casa aparece una culebra. Entonces me ha tocado que por el desconocimiento de no saber, pues tú la matas porque pues es culebra, te va a matar. Pero no todas las serpientes son venenosas. Hay unas que no son venenosas, que a veces igual por temor, ¿qué hacemos? Pues las matamos. Pero pues es irnos acercando a averiguar para cuidar un poco de la fauna, porque igual les comento, esos árboles grandes que sirven, esas áreas verdes que vemos, no siempre se cuidan. No siempre se cuidan. Y actualmente, con el boom inmobiliario que igual hay aquí en la ciudad, todo eso está perdiendo. Y el ayuntamiento y el gobierno del estado son copartícipes en eso. De que ven árboles y boom, los talan, los cortan. ¿Quieres un helado? Va a ser una carretera. No, si tú quieres. Vamos a un helado. Vas a asustar al... Oye, amigos, en el espoteo del parque, un heladero.
A ver, amiguitos, ¿Quieres que yo muchas, agarre la cámara? sí, muchas gracias, amiguitos. Les agradecemos su poteo. ¿Ya sí lo vas a cortar? Sí, yo creo que sí. Bueno. Gracias, Adiós. Gracias, amiguitos. Suscríbanse para escuchar más spoteos del parque. Adiós. Adiós.